Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta última tutoría de la evaluación, de la segunda evaluación, que como sabéis se llama el espacio urbano. Es el tema 7 de nuestro temario y tenemos un sumario en pantalla. Tenemos la definición del espacio urbano, el proceso de urbanización, las funciones de la ciudad, las grandes áreas urbanas, los problemas urbanos y por último nos centraremos en nuestro país, en las ciudades españolas. Haremos un repasito a lo más característico de ellas. Bueno, como primer punto tenemos la definición del espacio urbano y en la página 115 comienza a definirnos que el espacio urbano o ciudad es, bueno, complejo de definir, pero digamos que empleamos la siguiente definición. Decimos que en geografía urbana un espacio urbano es aquel paisaje propio de los núcleos urbanos o ciudades que se definen previamente por criterios numéricos, es decir, cuando pasa 10.000 habitantes en el caso de España y puede ser cantidades mayores o menores para otros países. También hay criterios funcionales, o sea, que el sector económico dominante no sea el primario, sino el sector secundario, ¿vale? La ciudad industrial, o los servicios, ciudades servicios, aunque sí existen incluso las denominadas agrociudades, ¿no? Eso es otro tipo de ciudades. Como vemos, todas las acepciones coinciden en que la ciudad es el órgano esencial del espacio urbano. Bueno, una ciudad es una agrupación de habitantes y casas, pero esta definición también sería válida para un pueblo. Entonces, ¿cómo separamos lo rural y lo urbano? Pues a través de los criterios cualitativos que tenemos en esta página 115. El paisaje urbano está más poblado que el rural. En la ciudad sus habitantes serán empleados en sectores secundarios o terciarios o incluso en el cuaternario, en la investigación y el desarrollo. Mientras que en el ámbito rural normalmente estaremos empleados más en el sector primario, sobre todo en el agrícola. El espacio urbano además está densamente poblado. La construcción de edificios destinados a vivienda y a otros usos, como los negocios, hacen que el precio del suelo sea mucho más caro que en el campo. Por eso se construye de forma vertical, en forma de rascacielos, en lugar de horizontal. Por último, la estratificación social y la división de la riqueza es mucho mayor en la ciudad que en los pueblos, ¿vale? Bueno, a estos criterios hay que añadir otros de índole cuantitativa, de los que el más importante es el de medir la cantidad de habitantes que tiene que tener un núcleo de población para ganarse o para merecer el nombre de ciudad. Como decíamos antes, nombrábamos la cifra de 10.000 porque es la que pone el Instituto Nacional de Estadística para que en España podamos hablar de ciudad. La geografía no acepta como criterio válido esta definición, claro, pero hay núcleos de población en el sur de España con más de 10.000 habitantes que por morfología y dedicación agroganadera pues no tienen esa consideración. Por eso decimos que a veces no casa la geografía con los requerimientos poblacionales, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo el proceso de urbanización se ha ido produciendo hasta llegar al mundo actual. Para entender bien la configuración de una ciudad tenemos que acercarnos un poco a la historia. Por ejemplo, en la antigüedad clásica predominaba en Grecia un trazado urbanístico en cuadrícula o damero, el que tenemos en la imagen de la pantalla, que consistía en un conjunto de calles rectas que se cruzan perpendicularmente en ángulo de 90 grados y que conforman lo que llamaban el plano ortogonal. De la cultura griega se pasó a la romana, que difundió por toda Europa y otras zonas del imperio este tipo de cuadrícula o de plano ortogonal. En ese tipo de planos resaltaba una zona central o foro romano, donde se cruzan las dos calles principales y que además se destinaba pues, a un uso determinado comercial o de negocios. En la Edad Media, el proceso de urbanización sufre un cierto retraso. Las manifestaciones urbanísticas se plasman como un conjunto desordenado e irregular. Ya no había un ordenamiento, una ordenación con líneas directrices y con reglas en cuanto a las calles, sino que bueno, se va edificando según se va pudiendo y a veces pues lo común era que se edificara a partir de un núcleo que normalmente era de tipo religioso, como una catedral. A partir de la catedral se disparaban las calles en forma de estrella, siempre irregular, sin uniformidad. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva en la que vemos que con la llegada del Renacimiento se intentó potenciar diversos aspectos de la cultura clásica, entre ellos el urbanista. Vemos como sobre la trama medieval de las ciudades europeas se introducen reformas con una clara intención de volver al clasicismo, donde la perspectiva tiene un papel muy importante. Mencionan en el temario las ciudades de Florencia y Venecia porque realmente en ellas se puede ver muy claramente que se han ordenado plazas en torno a la mayor, que se planifican jardines y que sobre todo tras el descubrimiento de América se diseñan nuevas ciudades que siguen fielmente ese trazado ortogonal o hipodámico que también se llama. Bueno, con el barroco continúan las reformas urbanísticas de algunas ciudades. Las residencias de los monarcas absolutos ocupan el lugar de privilegio
y son el símbolo de poder centralizado de la nación. El impulso definitivo al proceso de urbanización se inicia con la revolución industrial y se extiende por el continente europeo y así nace, bueno, pues eso, la ciudad industrial. Transforma la vida de la ciudad porque la industrialización hizo posible pues mayor productividad y otros determinantes que lo que hacían era condensar demográficamente la población, ¿no? que condensaban mucha gente porque se necesitaba que estuvieran disponibles o que estuvieran cerca de los núcleos industriales, que pasaban a ser ahora la actividad principal, la actividad profesional principal. Entonces, bueno, veis cómo ha ido cambiando según sea el órgano de poder o según esté organizada la sociedad, afecta también a la construcción urbanística, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis un repaso un poquito más extenso del que yo os he contado, lo podéis leer, lo resumís. Y llegamos un poco a las consecuencias, ¿no? Como consecuencia, en la actualidad hemos visto, vista ya la evolución histórica, vamos a ver a continuación cómo es la ciudad en la actualidad. Como consecuencia de las malas condiciones de vida motivadas por las viviendas de la clase obrera, se recurrió a un modelo de edificación como ciudad-jardín, ¿no? O sea, siguiendo las denominadas teorías autopistas. Bueno, podéis ver un poco de qué va esta teoría, un poquito los tipos de vivienda, como la unifamiliar, que es la que es más propia de las capas medio burguesas y la que predomina en la actualidad. En España nos centramos en un caso que es el de Arturo Soria, donde la actividad urbanística ha sido mucho más escasa que en otros países y este autor español plantea su idea de ciudad lineal, que está presente en Madrid, y da lugar a la creación de un movimiento urbanístico de amplia influencia en toda Europa, ¿no? Entonces aquí tenéis un poco la teoría desarrollada. Hoy en día existen muchos espacios urbanos en el mundo, con características de la ciudad jardín que llamábamos, pero lo que más abunda, por desgracia, es la ciudad postindustrial. Esta ciudad se caracteriza por varios factores, ¿vale? Esto lo hemos destacado en pantalla porque es necesario aprenderlo. Los factores que guardan cierta coherencia y racionalidad al mismo tiempo son los siguientes. La gran concentración demográfica, los altos niveles de contaminación que se nota visualmente, auditivamente, atmosférica, etc. La distribución y ubicación más o menos bien delimitada de los diferentes servicios modernos. La localización de los grandes centros financieros o edificios llamados inteligentes, los centros administrativos, la presencia de arquitectura posmoderna, en fin. Bueno, os vienen una serie de características que nos vienen a contar que en la actualidad en los países más desarrollados las tasas de urbanización son siempre superiores al 72%. En el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, es así, ¿vale? O Canadá, también Europa. En los países del tercer mundo, pues como os podéis imaginar, están en vías de desarrollo y la población urbanizada se sitúa ya en torno al 33%, aunque está creciendo aún es un porcentaje pues muy bajito. Vamos a ver las funciones de la ciudad, también otro punto importante. Se considera función urbana a la actividad principal que define y da personalidad a una ciudad. Las funciones de una ciudad pueden tener orígenes históricos o recientes, ¿no? Dependiendo de si hay una tradición histórica en torno a una ocupación o en torno a un sector o si es reciente ese nuevo papel. La función comercial, que es la primera que tenemos, es esa que es la más típica desde los tiempos más remotos. Viene de la mano de la importancia de ferias, de mercados, que comenzaron a ser importantes en tiempos medievales y que luego los modernos se siguió favoreciendo. En estas ciudades se concentran las principales empresas comerciales y todos aquellos servicios que surgen en torno a ellas, seguros, bancos, transportes, etc. La segunda que tenemos es la función industrial. Bueno, como su nombre indica, aunque en la actualidad, en principio, las industrias no tienen por qué estar en el medio urbano, debido a la necesidad de mano de obra y a la concentración de clientes y otras empresas, pues sí que se está pasando a esta función industrial también en los centros de las ciudades. Esta función se ha visto reforzada desde la revolución industrial que hablábamos antes, en la que se expande la industria favoreciendo el crecimiento urbano. Precisamente por eso, porque se necesitaba gente para que trabajara en esas fábricas. Las fábricas se suelen situar en los llamados polígonos industriales, que están dentro del área urbana, pero en las afueras, o sea, alejados de lo que se considera como zona residencial. La función político-administrativa es la siguiente que veremos, la número 3, y se refiere a la designación de la capitalidad de un territorio para una ciudad, ¿vale? Es decir, supone que se instale en ella múltiples organismos públicos. Se necesitan muchos funcionarios que la atiendan, por lo tanto, se crea esa función política administrativa que genera puestos de trabajo relacionados con ese área y bueno, pues es lo que le da nombre.
La función residencial, pues como podéis imaginar, este tipo de ciudad procura viviendas a los habitantes urbanos y no se reduce a zonas residenciales, ¿no? Que están además destinadas a los grupos sociales con más poder adquisitivo. En los llamados cascos antiguos de estas ciudades, lo que era el centro urbano original, suelen habitarlo personas con escasos recursos económicos. Se trata de zonas pues un poco degradadas socialmente. Son los más conocidos como guetos, ¿vale? La función militar es la siguiente. Aunque actualmente esta función ha decaído, sí que se puede explicar el origen de muchas ciudades debido a un emplazamiento en lugares estratégicos para la defensa, como por ejemplo en lo alto de una colina, ¿vale? Hoy en día la función militar principal se puede observar en localidades próximas a bases militares únicamente, ¿vale? O que tengan un gran valor estratégico, si no, no suelen ser comunes. La función cultural, bueno, la concentración de actividades culturales y sociales explican que la supervivencia de ciudades en entornos económicos un poco más hostiles. El turismo cultural también ha permitido eso, el crecimiento de ciudades como Venecia o Toledo, en la que muchas de las actividades económicas que se desarrollan se relacionan con la cultura, con los teatros, con los congresos, los festivales, etc. Hay otras ciudades que viven también gracias a la afluencia de peregrinos a sus santuarios, como Roma o Santiago de Compostela, o también la existencia de universidades, como por ejemplo Oxford, ¿vale? A eso se le llamaría función cultural. La función turística, pues aquellos lugares cuya principal actividad es ofrecer alojamiento y diversión a los turistas y otros visitantes. La función religiosa, pues se da en aquellas que por motivos históricos se han convertido en centros de peregrinación, como decíamos antes. Veis que se confunden un poco, se difuminan las fronteras entre función cultural y religiosa en este punto, claro. Bien, el siguiente punto que veremos será el de las grandes áreas urbanas. Un área o zona metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área y una serie de ciudades satélites que pueden operar como ciudades dormitorio, o industriales o incluso comerciales, ¿vale? También se conoce como red urbana. El término megalópolis, que también lo tenemos aquí, se aplica al conjunto de áreas metropolitanas cuyo crecimiento urbano lleva al contacto o la unión del área de influencia de una con la de las otras, es decir, que se van como mezclando y suelen estar formadas por la unión continua de grandes ciudades, porque, como os digo, van creciendo, entonces se van uniendo y se van acercando las delimitaciones y al final forman eso, una megalópolis. Bueno, la otra megalópolis, una de las más famosas, de las que podemos hablar a escala mundial, es la que forman la unión de las áreas metropolitanas de Tokio, Yokohama y Kobe, ¿no? Esa es una de ellas. También Estados Unidos, por supuesto, es otra de las grandes megalópolis y de donde parte este concepto. Bueno, como penúltimo punto, mejor dicho, vamos a ver los problemas urbanos. Los tenemos aquí, los podemos leer y podemos estudiarlos en casa tranquilamente, pero son los que hemos hablado en otros temas. Problemas marginales, por el tema del precio del suelo, problemas de transporte, que esté mejor o menor o peor comunicadas, problemas de contaminación, porque ya sabéis que el tráfico, las calefacciones, etcétera, pues provocan esa contaminación en áreas urbanas, y también problemas con el abastecimiento y los residuos, ¿vale? Por último, veremos un poquito las ciudades españolas, un punto en el que nos vamos a centrar por referirse a nuestro país y por ver un poquito cómo fue el proceso de urbanización, y vamos a intentar comprender el apartado completo para que si nos preguntan en el examen podamos dar una opinión aproximada, ¿vale? Una opinión pues con fundamento y que tenga una base en el temario. El proceso de urbanización en España se produjo a lo largo del siglo XX. Los núcleos de menos de 10.000 habitantes pierden población de forma continuada y por vez primera, en 1950 la población urbana supera en número a la rural. El proceso de urbanización ha supuesto una redistribución radical de la población española, ¿vale? El interior se ha despoblado, con la excepción de aglomeraciones de ciudades como Madrid, Zaragoza, Córdoba o Valladolid. Desde un punto de vista social, las ciudades españolas apenas difieren de las del resto del mundo. Se han construido barriadas obreras del tipo vivienda dormitorio, donde el proletariado se desplaza desde su centro de trabajo prácticamente solo a descansar. Las clases medias y altas normalmente viven en los ensanches o en la periferia de la ciudad. Desde el punto de vista cuantitativo, hay que destacar las áreas metropolitanas de Madrid, con más de 6 millones de habitantes, Barcelona con casi 5 y Valencia con 1,5 millones, que son las mayores. Tenemos fotografías de estas tres ciudades y bueno, pues nos quedamos con ellas por si nos las preguntan en el examen, nos hacen una pregunta o nos piden que reflexionemos en torno a este punto, pues que sepamos hablar de ellas un poquito. Pues nada, con esto hemos terminado el tema
Y solo os queda que hagáis los ejercicios de autoevaluación y que le deis un último repaso y hagáis un pequeño esquema para tener las ideas claras y recogidas de cara al examen final de junio. Pues nada, con esto hemos terminado. Nos vemos la siguiente semana con el comienzo de la tercera evaluación. Muchas gracias.